Implementación de un modelo de regresión y clasificación con SAP Predictive Analytics. Parte 3. Análisis del modelo. Significancia de las categorías de las variables del modelo. En esta sesión vamos a continuar revisando los distintos modelos que nos permiten entender el modelo generado. En un modelo de predicción, las variables independientes influyen en el valor de la variable objetivo. Estas variables independientes vienen definidas a través de sus categorías. Por ejemplo, la variable marital status o estado civil viene definida por las categorías married, divorced, never married y así sucesivamente. Aquí conviene preguntarse cuánto influye la categoría de una variable en la determinación del valor de la variable objetivo, que en nuestro modelo es la variable class. De otro lado, para las variables continuas como la edad, por ejemplo age, cuando no se han definido rangos o estructuras en los datos, podemos nosotros definirlas o podemos definir el número de estos rangos que serán calculados cuando el sistema lleve a cabo el proceso de entrenamiento. Este parámetro puede tomar un valor que está entre 1 a 20. Para dar mantenimiento al parámetro de rangos, debemos ir a la interfase de mantenimiento de campos, seleccionar la variable a configurar y luego en el menú estructuras seleccionar el botón Edit User Band Count. En la ventana Set Band Count podemos definir el número de rangos o bandas que serán automáticamente calculados en el proceso de entrenamiento. Los datos de esta manera se dividen en tantos rangos de tamaños similares que se emplean en el análisis de la distribución de la variable objetivo por cada rango determinado. El número de bandas o rangos influye en el cálculo del índice de la fuerza de predicción del modelo. A más rangos, más exacto es el cálculo del índice de la fuerza de predicción. Sin embargo, esta influencia no es significativa. Para poder ver los resultados de la importancia de las categorías en el modelo de predicción, vamos a la pantalla de Using the Model y seleccionamos el informe o la opción Category Significance. El sistema nos muestra un análisis gráfico donde podemos observar a través de columnas o barras el grado o nivel de importancia de cada categoría que corresponde a una variable determinada en la determinación de la variable objetivo. Las variables, que son las que determinan el análisis gráfico, las podemos seleccionar a partir del campo o de la ventana variables. Al seleccionar una variable, el sistema actualiza el análisis gráfico. En el análisis de importancia de las categorías, podemos observar que la longitud y dirección de las columnas o eventualmente las barras representa el beneficio que aporta esa categoría en la determinación de la variable objetivo. Es decir, si la categoría tiene más o menos observaciones que pertenecen a la categoría objetivo. Una barra positiva aporta un beneficio por encima de 0 y tiene más observaciones pertenecientes a la categoría objetivo que la media, y viceversa. Una barra o columna negativa aporta un beneficio por debajo de 0 e indica que la categoría contiene menos observaciones que pertenecen a la categoría objetivo que la media. Podemos definir entonces que la importancia de la categoría mide el número de ocurrencias de la categoría en la que la variable objetivo toma el valor esperado. Para nuestro caso, el valor de 1, que es cuando el prospecto acepta la campaña, y dividido entre la cantidad de registros de la categoría. Si este valor es mayor que la media total de las ocurrencias en las que la variable objetivo toma el valor esperado, de 1 siempre, entonces el aporte es positivo. Si por el contrario, la importancia de la categoría calculada al inicio
es menor que la media total de las ocurrencias en las que la variable objetivo toma el valor esperado de 1, entonces el aporte es negativo. En la interfase de SAP Predictive Analytics podemos incorporar a nuestro análisis gráfico los datos de estimación con el botón Dataset de la barra de instrumentos y seleccionando All Datasets. Podemos incluir la curva de beneficios podemos también cambiar la orientación del gráfico de columnas a barras. Podemos copiar nuestro análisis en el clipboard, podemos imprimirlo, podemos almacenarlo, llevarlos a una hoja de Excel o hacer un análisis independiente a través de una ventana emergente. En cada una de las columnas podemos con un clic accesar a una ventana de datos estadísticos que nos muestran la frecuencia de ocurrencia de esa categoría con respecto a los datos generales de entrenamiento. Bueno, la descripción de la categoría y también la utilidad o profit o influencia de la categoría con respecto a la variable objetivo. Aquí, por ejemplo, podemos observar que las categorías más importantes para la variable edad están en el rango de 42 a 56 años y de 36 a 42 años, como se ve aquí. Mientras que las categorías menos significativas están en el rango entre 19 y 23 años y 24 y 27 años. En el eje Y podemos ver la influencia de cada categoría sobre la variable objetivo. Un valor positivo representa una influencia positiva sobre la variable objetivo. Un valor de 0 no tiene influencia en la variable objetivo. El comportamiento es el mismo que el comportamiento promedio del total de la población. Un valor negativo representa una influencia negativa sobre la variable objetivo. En el eje X se muestran las categorías. Las categorías que comparten el mismo efecto sobre la variable objetivo se agrupan. Por ejemplo, aquí en educación tenemos agrupamiento de categorías. Aquí podemos verlo también este efecto en ocupación. Aquí las categorías que no tienen suficiente peso para dar una información sólida se agrupan en la categoría KX Other, como podemos verla aquí en el extremo derecho. Cuando una variable tiene muchos valores perdidos, los valores de otro lado se agrupan en la categoría KX Missing, como sucede con la variable Capital Gain. ¿Cómo se determina entonces la importancia de una categoría? Esta técnica de cálculo es aplicable a variables objetivos continuos o también a variables objetivos binarias, como en nuestro caso con la variable CAS. Para la explicación consideramos un modelo de regresión y clasificación entrenado para la determinación de una variable objetivo continua con la ayuda de una variable de entrada X. El modelo empieza con la clasificación de la variable objetivo continua en B segmentos o rangos, S1, S2, SB, y el cálculo de relaciones estadísticas básicas entre la variable independiente y la variable objetivo. Supondremos que la variable de entrada X tiene n categorías, X1, X2 hasta Xn, aunque el proceso puede incluir el caso de variables de entrada ordinales y continuas. Estamos interesados en determinar la importancia de una categoría X u Y de la variable de entrada X con relación a la variable objetivo SE. La importancia de la categoría depende de dos factores: al hecho que la distribución de la variable objetivo para esa categoría esté significativamente sesgada hacia valores altos o bajos cuando se compara
con la distribución de la variable objetivo para la población total, o cuando la frecuencia de esta categoría. Una importancia elevada de una categoría depende de una elevada diferencia entre la distribución de la variable objetivo para casos asociados a una categoría y la distribución de la variable objetivo para la población total. También depende de la diferencia reducida combinada con un gran número de registros de esta categoría y una combinación de ambas. De esta manera podemos indicar que el cálculo de la importancia de la categoría viene descrito a través de la siguiente fórmula, donde la variable normal profit x u y es el beneficio normal de la categoría x u y, la frecuencia frec x y es la frecuencia global de la categoría x u y z es una constante de normalización. Podemos ver el cálculo de la variable normal profit x u y en la parte inferior.